Jóvenes, buen día con todos. Oiga, profesor. Buen día, Isaac, buen día. A ver, ¿quién más veo? Camila, Rosa, buen día. Buen día. Saludos a todos, jóvenes. A ver, ¿quién más veo por ahí? Rodrigo, Yasmín, Ramos. Buenos días. Buenos días, Camila, Eric, Diego. Saludos, Buenos jóvenes. días, profesor. Buenos días, Yadira. Buenos días. Buenos días, Nicole. Eric, buen día. Listo, jóvenes, a ver. Vamos a empezar entonces la clase de trigonometría del día de hoy. Si tienen su librito, se ubican en su librito. Si todavía no, en su cuaderno de apuntes para poder desarrollarlo, no hay ningún problema. Buen día, David. Ahí está, listo, chicos. A ver, el día de hoy vamos a trabajar lo que es funciones trigonométricas inversas. ¿Está bien? Funciones trigonométricas inversas. Pero recordando que una función viene a ser un conjunto de pares ordenados que está conformado por una primera y segunda componente. ¿Cierto? La primera componente corresponde al eje de las abscisas y la segunda al eje de la ordenada. Pero nosotros aquí, en este tema, no vamos a trabajar específicamente las funciones, que las funciones serían las gráficas, sino vamos a trabajar las nomenclaturas, ¿cierto?, de una función trigonométrica inversa. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente manera. ¿Y para qué nos sirven esas funciones trigonométricas inversas? A ver, nos sirve simplemente para poder calcular el ángulo cuando nos da una razón trigonométrica. ¿Cómo es eso? A ver, por ejemplo, jóvenes, van a ver que esto es sencillo. La interpretación sobre todo. En la gráfica no vamos a introducirnos ahí, vamos a trabajar nosotros en la nomenclatura. Como les decía, jóvenes, como les decía, aquí en funciones trigonométricas inversas, lo que vamos a hacer es no trabajar con las gráficas, porque funciones trigonométricas incluye lo que es gráficas. Nosotros vamos a trabajar con su nomenclatura. ¿Cuál es la nomenclatura? ¿Cómo vamos a interpretar un arco? ¿Cómo vamos a interpretar una razón trigonométrica para poder obtener su ángulo? Y ustedes ya lo conocen porque lo hemos hecho, ¿cierto? De repente, en forma indirecta, hemos calculado las funciones trigonométricas inversas. ¿Cómo? Por ejemplo, jóvenes, miren, si de repente tenemos por acá, antes de pasar a los ejemplitos de sus libros, si tienen su libro, se ubican en su libro de trigonometría, si todavía no, en su cuaderno de apuntes. Por ejemplo, yo les pregunto, seno ¿de qué ángulo vale 37? O perdón, 3 quintos. Ahí está. ¿Seno de qué ángulo vale 3 quintos, jóvenes? Ustedes lo saben. 37. 37, ¿cierto? Profesor, esa es una forma de obtener el ángulo como una función trigonométrica inversa. ¿Seno de qué ángulo vale 33 quintos, profesor? Seno de, el ángulo sería 37 grados. Entonces, seno de 37 vale 3 quintos. Allá, profesor. Entonces yo puedo concluir de que el ángulo teta vale 37. ¿Cierto? Esa es una forma práctica, en la cual nosotros podemos ver, ¿qué cosa? O calcular el ángulo. De eso se trata las funciones trigonométricas inversas. Obtener, de acuerdo a una razón trigonométrica que nos da, obtener el ángulo. ¿Está bien? Ahí entra en forma práctica lo que es las funciones trigonométricas inversas, porque yo les doy una razón trigonométrica y ustedes pueden calcular, ¿qué cosa? El ángulo. O de repente al revés, si yo les doy el ángulo, ustedes pueden calcular la razón trigonométrica. Y ahí se incluyen identidades trigonométricas de la suma y diferencia, del ángulo doble, ¿cierto? Del ángulo de repente suma y diferencia, como dije, ángulo mitad, lo que se puedan presentar. En sí, esto es el contenido de las funciones trigonométricas inversas. ¿Qué cosa? Hallar el ángulo. Si me da una razón trigonométrica, puedo calcular el ángulo. O si me da el ángulo, puedo calcular la razón trigonométrica. Como lo vamos a ver acá, miren. Vamos a verlo por acá. Acá hay algunos ejemplitos para poder visualizar mejor el contenido de este tema. A ver, atentos un momentito. Listo. A ver, aquí miren. Por ejemplo, me dice, seno de alfa es igual a 1/2, como ya mencioné hace un momento. Seno de alfa es igual a 1/2. ¿Seno de qué ángulo vale 1/2? ¿Lo conocen? Seno de 30 grados. De 30. Claro, como es notable,
Entonces podemos decir de que alfa vale 30 grados. Pero 30. convertido en el sistema radial, porque se trabaja bastante con el sistema radial, 30 grados equivale a ¿cuánto? A pi sobre 6. 6, o pi convertido al sistema radial. Sexto. Muy bien. Por acá les pregunto algo más. Coseno de beta es igual a raíz de 2 sobre 2. Como es un Coseno de notable, 45. claro, entonces beta, por ser notable, entonces beta vale 45. Y 45 es equivalente a pi cuartos, ¿cierto? Ustedes ya lo conocen, hemos visto esa transformación del sistema sexagesimal al radián. Muy bien. Por acá, profesor, tangente de phi es igual a 1. Entonces podemos decir de que phi vale ¿cuánto? 45. Claro, porque tangente de 45 vale 1. Ah, ya, profesor. Entonces, si es 45 grados, convertido al sistema radial, sería pi cuartos. Hasta aquí todo facilito. ¿Por qué? Porque el ángulo es notable. Cuando el ángulo es notable, sencillo de calcularlo, porque ya lo conoce, ya conocen ustedes los notables, entonces podemos calcular rápidamente. Pero ¿qué pasa si el ángulo no es notable? Ajá. Por ejemplo, por acá me dice, pero que se genera una crisis cuando el valor no es notable. Por ejemplo, a ver, acá miren, tenemos seno de beta es igual a 1/4. Ajá. Profesor, seno de beta es igual a 1/4, pero no es un ángulo notable. Como no es un ángulo notable, por eso es que trabajamos con los arcos. Un ángulo viene a ser un arco. ¿Qué me dice por acá? Atentos, miren. Como no es notable, podemos decir lo siguiente, de que beta, el ángulo beta, es un ángulo cuyo seno vale ¿cuánto? 1/4. Profesor, no es notable. Entonces podemos denotar, porque acá vamos a trabajar como su denotación, ¿cierto? Su nomenclatura, vamos a denotarlo solamente. Entonces, profesor, miren, puedo decir lo siguiente, de que beta, el ángulo beta, es igual al arcoseno de ¿quién? De 1/4. Esta es una forma de expresar ¿qué cosa? Al ángulo. Entonces, profesor, la propiedad o la teoría para esta razones o funciones trigonométricas del ángulo de las inversas me dice lo siguiente, que ese ángulo beta, atentos, ese ángulo beta, ¿a qué es igual, profesor? Al arcoseno, pero ¿de quién? De 1/4. Este es el principio básico que nosotros vamos a utilizar. ¿Para qué? Para calcular el ángulo. ¿Está bien? Cuando no es notable. ¿Cuál es, profesor? No te olvides de que arcoseno de un valor viene a ser el ángulo. ¿Por qué, profesor? Los arcos en la circunferencia, ¿cierto? Delimitan ¿quién? El ángulo central. Por eso es que se relaciona con el arco. Entonces, cualquier ángulo que ustedes puedan calcular, ¿cierto? Que puedan verificar, se expresa como ¿qué? Como arcoseno de un valor numérico. Entonces, profesor, más o menos el mecanismo es así. Sí, ese es el mecanismo con el cual vamos a trabajar en funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, miren, observen acá. Seguimos practicando para que quede claro. Seno de beta es igual a 1/4, ¿cierto? Seno de beta es igual a 1/4. Entonces, el ángulo beta es igual al arcoseno de ¿quién? De 1/4. ¿Ok? Vamos practicando. Por acá, coseno de phi es igual a 1/3. Entonces, el ángulo phi, ¿a qué será igual? Al arco, pero de la razón trigonométrica, ¿quién? Arco coseno, ¿de quién? De 1/3. de 1/3. Ajá. Profesor, por acá, tangente de alfa vale 6. Entonces, ese ángulo alfa es igual a arco tangente de ¿quién? De 6. Ah, ya, profesor, así es el mecanismo. Así es el mecanismo para poder calcular ¿qué cosa? La razón trigonométrica o la función trigonométrica inversa. Seguimos practicando acá, seguimos practicando para que ese mecanismo quede claro. A ver, borramos acá, seguimos. A ver, si seno de teta es igual a 1/5, el ángulo teta, ¿cuánto valdría? ¿A qué sería igual al ángulo teta? Arcoseno de 1/5. Ajá, arco, seno, ¿de cuánto, profesor? De 1/5. De 1/5. Ahí está. Así es el mecanismo para calcular ¿qué cosa? El ángulo. ¿En función de quién? Del arco. Seguimos por acá. Eso debe quedar claro en su mente. Coseno de beta es igual a 1/9. Si coseno de beta es igual a 1/9, ¿cuánto valdría beta? Beta sería igual a, Arco coseno de 1/9. exacto, arco coseno, ajá, de 1/9. Ahí está. Seguimos por acá. Tangente de phi es igual a raíz de 2 sobre 4. Entonces el ángulo phi, ¿a qué sería igual? Arco tangente de raíz de 2 sobre 4. Ajá, arco tangente de raíz de 2 sobre 4. 4.
Ajá, esa es la función trigonométrica inversa. Con eso vamos a trabajar. Por eso seguimos practicando acá. Secante de omega es igual a raíz de 3. Si secante de omega es igual a raíz de 3, el ángulo omega, ¿a qué sería igual? Arco secante de raíz de 3. Ajá, arco secante, ¿de quién? De raíz de 3. Muy bien. Cotangente de alfa me dice que es igual a raíz de 2. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo alfa? Valdría, Arco cotangente de raíz de 2. claro, primero arco y al costadito cotangente de raíz de 2. Ahí está. Y por acá, coseno de beta es igual a 5. Por lo tanto, el ángulo beta valdría Arco cosecante, arco cosecante cosecante de de 5. 5. Ajá, de 5. Muy bien. Claro, profesor. Entonces, cuando tengo una razón trigonométrica, ¿cierto? De un ángulo, puedo expresar su ángulo como el arco de la misma razón del valor numérico. Profesor, ¿y qué pasa si está al revés? Podemos calcularlo de las dos maneras. Si tengo la razón trigonométrica, puedo calcular su arco. Y si tengo el arco, podría calcular la razón trigonométrica, como vamos a ver a continuación. Completen estos ejemplitos, adiciónenlo ahí, agréguenlo. Si todavía no tienen el librito, escríbanlo, ¿ya? Para que puedan ver el mecanismo. Esa es la forma de expresar, ¿qué cosa? Un ángulo, cuando no es notable, ¿cierto? Porque cuando es notable, ya rapidito sale y lo pueden calcular, ¿cierto? Pero cuando no es notable, lo vamos a expresar como el arco, ya sea seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante o arco cosecante. ¿Está bien? Muy bien, complétenlo ahí, jóvenes, ahí para que puedan ver el mecanismo, porque esa es la forma como vamos a trabajar con las razones trigonométricas inversas. ¿Bien? Listo, me confirman para continuar, porque esta partecita teórica es fácil, solo que hay que interpretar solamente qué cosa, cómo se convierte una razón trigonométrica a un arco, seno, coseno, de repente la razón, o inversa, o viceversa. Por ejemplo, por acá, miren, aquí ya es el caso invertido, miren. A ver, ¿qué pasa si tenemos, a ver, borro por acá, tenemos lo siguiente? Profesor, ya no tengo la razón trigonométrica, tengo el ángulo. El ángulo alfa me dice que es igual a arco seno de raíz de 2 sobre 4. Profesor, ya tengo el arco. Entonces, esto se debe convertir en una razón trigonométrica. ¿Cómo? Así, miren. Como es la razón seno, diremos seno de alfa, ¿a qué es igual? A raíz de 2 sobre... 4. Ajá. Profesor, si tengo el arco, ¿puedo convertir en la razón trigonométrica? Sí. Beta es igual a arco coseno de 2 tercios. Entonces diremos que coseno de beta es igual a ¿cuánto? A 2 2 tercios. tercios. Ah, ya. Profesor, el ángulo θ es igual a arco tangente de raíz de 7. Entonces, ¿qué puedo decir? Tangente de θ es igual a raíz Raíz de... de 7. A ver acá. Profesor, omega es igual a arco cotangente de 7. Entonces, ¿qué puedo decir? Cotangente de omega es Cotangente de igual a omega es 7. igual a 7. Cotangente de omega es igual a 7. Claro, esa es la forma de interpretar la razón o la función trigonométrica inversa. Por acá hay otro más. Si phi es igual a arco secante de 4, entonces puedo decir ¿qué cosa? Que Secante de phi es igual a 4. secante de phi es igual a 4. Y por acá diremos cosecante de trinchi. ¿Cuánto me daría? A ver. Raíz de 11. Cosecante de trinche es igual a raíz de 11. Muy bien, listo, raíz de 11. Ese es el mecanismo que nosotros vamos a emplear, jóvenes, que nosotros vamos a emplear para poder calcular una razón trigonométrica inversa o de repente el ángulo, en función del arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante, porque los arcos representan a los ángulos. Muy bien, esa es la forma práctica con la cual vamos a trabajar. Pero esa forma práctica no obedece a todo. Lo que quieren que entendían primero es cómo se va a obtener ese ángulo. Por acá me dice, miren, ahora bien, esto ha sido una interpretación bastante simple, ¿cierto? Porque lo pueden calcular rápidamente. Pero sin embargo tiene algunas limitaciones, algunas restricciones para cada una de las razones trigonométricas. Y eso es lo que vamos a ver por acá. Al igual que cuando trabajamos en la circunferencia trigonométrica, ¿se acuerdan? La línea seno tenía un rango, ¿cierto? Desde -1 hasta 1. Algo parecido sucede por acá. Pero vamos a continuar con la primera razón trigonométrica, que es la razón seno. ¿Está bien? Listo, ¿ya completaron ahí? ¿No era mucho por completar?
Completen ahí, si todavía no lo tienen, completen, porque eso lo van a pasar a su librito cuando lo tengan, ¿cierto? O de repente en el video también que se va a subir, falta el video del día de ayer y el del día de hoy. Y acordando del video, estaba pendiente el ejercicio número 6, ya está en la plataforma, ahí lo pueden ver. Es un proceso bastante largo, pero como era fraccionario, le dije que lo iba a subir. Lo tienen ahí en la plataforma para que vean y completen en su librito el ejercicio número 6, ¿cierto? De lo que era ecuación de la circunferencia. ¿Ok? Lo revisan y lo pueden ver Profesor, ahí. ¿Sí, dime? el libro parece que vino medio raro porque las operaciones matemáticas y los ángulos como alfa o teta, en Salió un vez lo cuadrito, creo, reemplaza ¿no? como un cuadrado. Ajá. Bueno, sí, sí, creo que le van, en el momento de convertir del Word al PDF, seguramente el Word que han tenido no reconoce a las funciones de las ecuaciones del Word anterior. Ahí ha habido un cambio. Cuando hacen la transformación, si no es el mismo Word correspondiente, no reconoce las fórmulas de las ecuaciones. Creo que por eso ha salido de esa manera. Pero ya ustedes, cuando desarrollemos en clase conmigo, van a ver cuáles son los ángulos. ¿Está bien? Porque yo tengo aquí en mi librito, si no, aquí sí lo he arreglado bien, si lo tengo bien, para que ustedes puedan corregir de repente algo. ¿Está bien? Ahí lo vemos y cualquier duda o que ejercicio que no esté claro, ahí me lo hacen saber y lo vemos acá en el librito. Listo, jóvenes. A ver, ahora sí. Todo tiene solución, jóvenes, no se preocupen. A ver, la primera razón trigonométrica, por acá, definiciones, dice, número 1, si, aquí tenemos la interpretación, si seno de tita o de teta es igual a x, ustedes saben el ángulo, entonces, el ángulo teta, ¿a qué es igual? Al arco seno de quién, de x, ¿cierto? Aquí está la fórmula general. Si seno de teta es igual a x, entonces el ángulo teta es igual al arco seno de quién, de x. Pero el ángulo teta tiene un rango, no puede ubicar para todos los valores, ¿cierto?, del ángulo teta. ¿Cuáles son esos valores? Teta debe pertenecer desde menos pi medios hasta pi medios. O sea, si tienes por acá el plano cartesiano, una función trigonométrica para el ángulo teta simplemente debe ser desde pi medios, desde por aquí, pi medios, ¿hasta dónde? Hasta menos pi medios. Ese es el rango que va a seguir. Son limitaciones que solamente se cumplen para cada determinada razón trigonométrica. Pero como les digo, no vamos a trabajar mucho las gráficas, sino vamos a trabajar cómo la denotación, cómo se denota y cómo vamos a transformar. Muy bien, pero también para x tiene un rango, mira, el valor numérico x, arco seno de x, debe ser solamente desde menos 1 hasta 1. Profesor, ¿y qué pasa si es un valor mayor? Si es un valor mayor, no cumple para esta función trigonométrica inversa. Por eso es que tenemos los rangos. Ahí está. O podemos decir, x es mayor o igual que menos 1, x es menor o igual que 1. Ese es el rango, la limitación, porque no cumple para un amplio campo de los números reales, ¿cierto? Solamente hasta el rango que tenemos. Y el arco seno de x, profesor, este es el ángulo teta, ¿cierto? Arco seno de x, acá está, mira, es el ángulo teta. El ángulo teta tiene que ser mayor o igual que menos pi medios, hasta menor o igual que pi medios. Simplemente es el rango, no os hagamos problema ahí, simplemente es su limitación, hasta dónde puede llegar. Muy bien. Y luego tenemos por acá, como una nota, dice, el arco seno de menos x, o sea, el arco seno, este es un ángulo de menos x, es igual a menos arco seno de x. Se extrae simplemente el ángulo, ¿cierto? O el valor, perdón, este sería el valor numérico. Si tenemos un ángulo con un valor numérico negativo, se extrae el signo, sería menos arco seno de ese valor numérico. ¿Está bien? De esa manera vamos a interpretar. Ahora, ¿cómo trabajamos en esta línea seno o en esta función trigonométrica inversa que es seno? De la siguiente manera, como estaba explicando hace un momento. ¿Cómo, profesor? A ver, lo entendemos acá. Mira, en la práctica se ve lo pragmático. A ver, miren. Por ejemplo, como les decía hace un momento, ¿ok? No se me vaya por acá, mira. Dice, arco seno de un medio es igual a pi sextos. Profesor, ¿y cómo sale eso? Atentos. Ustedes saben de que arco seno, ¿cierto? De un medio, arco seno de un medio es un ángulo, ¿cierto? Supongamos que sea alfa. ¿Listo? Entonces yo puedo decir de que alfa es igual a arco seno de ¿cuánto? De un medio. ¿Cierto? Miren, porque los arcos son ángulos, no se olviden. Alfa le he puesto, profesor, entonces alfa es igual a arco seno de un medio. Entonces lo convierten
Profesor, si alfa es igual a arco seno de un medio, ¿qué puedo decir entonces, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Seno de quién? Seno de alfa. Seno de alfa es igual a un medio. Ajá. Seno de alfa es igual a ¿cuánto? A un medio. Entonces, ahora sí lo ve más claro. ¿Cuánto valdría entonces alfa? Seno alfa vale 30. Exacto. ¿Seno de qué ángulo vale un medio? Alfa Seno de valdría, 30. claro, 30. alfa valdría 30 grados. Y ustedes saben que 30 grados es lo mismo que ¿quién? Que pi sobre Sobre 6. 6. Por eso es que te dice acá de que arco seno de un medio equivale a pi sextos, que es lo mismo de 30 grados. Y el mecanismo para poder obtenerlo es este procedimiento que he hecho acá. ¿Ok? Profesor, más o menos todavía no queda. Ya, seguimos entonces, seguimos practicando acá, mira. Profesor, arco seno de raíz de 3 sobre 2 es igual a pi tercios. Pero ya en la práctica ya tú vas intuyendo de que pi tercios equivale ¿cuánto, profesor? A 60 grados. Entonces acá sería seno de 60 grados vale raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Pero lo hacemos con calma, lo hacemos con pausa. Por acá, mira. Profesor, arco seno es un ángulo. Voy a ponerle beta, supongamos. ¿Está bien? Entonces puedo decir de que beta es igual ¿a qué, profesor? A arco seno de ¿cuánto? De raíz de 3 sobre 2. De raíz de 3 sobre 2. Y acá puedo sacar la razón trigonométrica. ¿Cuál es la razón trigonométrica? A ver. Seno de beta es igual a Seno raíz de de 3 sobre teta 2. es igual a raíz de 3 sobre 2. Seno de beta es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Y seno de qué ángulo vale raíz de 3 sobre 2? A ver. Seno de 60. Ajá, entonces beta valdría 60 grados. Claro, o también podemos decir de que 60 en el sistema radial es pi sobre 3. Claro, pi sobre 3. Muy bien. Así es el mecanismo. Acá está de manera directa, pero acá al costadito yo estoy colocando el procedimiento que se debe hacer para poder calcularlo. Ya con la práctica, ya van a ir acondicionando a calcularlo directamente. Aquí lo vamos a hacer de forma pausada. Muy bien. Por acá, miren. Por acá me dice arco seno de menos raíz de 3 sobre 2. Pero me acuerdo, cuando es arco seno de un valor negativo, ese signo, ¿qué sucede con ese signo? Acá está la propiedad, mira. Sale afuera. Se extrae, ajá, se extrae. Sería menos arco seno de raíz de 3 sobre 2. Profesor, este menos queda, pero yo sé algo, yo sé, profesor, de que el arco seno, todo esto de acá, corresponde a un ángulo. Entonces voy a colocarle de repente el ángulo teta. ¿Está bien? Y por acá puedo decir lo siguiente, de que teta es igual a quién, profesor? A arco seno, ahí está, mira, arco seno de raíz de 3 sobre 2. De raíz de 3 sobre 2. Entonces, profesor, yo puedo decir algo. Seno de teta, ¿cuánto valdría ahí? Se puede convertir a la razón. Raíz de 3 sobre 2. Exacto. Seno de teta equivale a ¿cuánto, profesor? A raíz de 3 sobre 2. Pero, jóvenes, ustedes saben, ¿seno de qué ángulo vale raíz de 3 sobre 2? Seno de 60. Entonces el ángulo teta valdría 60 grados. Profesor, o también valdría ¿cuánto? Pi sobre Pi sobre 3. pi sobre 3. Profesor, pero se está olvidando de algo. Ajá, mira, Negativo, el signo. exacto, trabajé muy bien hasta aquí, pero aquí no te olvides que era negativo, solamente cogí el arco seno de raíz de 3 sobre 2. Esto es negativo. Entonces por acá debe ser menos 60 o de repente menos pi sobre 3. ¿Está bien? Miren, estamos trabajando así para ya reconocer cómo viene a ser la función trigonométrica inversa, ya sea para seno, coseno, tangente, cotangente, sucesivamente. Haga otro más. Profesor, arco seno de menos raíz de 2 sobre 2. Ustedes saben que cuando es negativo el arco seno, el signo se extrae. Ahí está. Menos arco seno de raíz de 2 sobre 2. Pero esto ya es conocido, ¿cierto? ¿El ángulo cuánto valdría? Profesor, todo esto. 45. Claro, 45. 45. Vamos a ponerle acá omega. Profesor, entonces puedo decir, entonces, no te olvides del signo, el signo al final lo voy a colocar. Omega es igual al arco seno, ¿de cuánto, profesor? De raíz de 2 sobre 2. Y eso se convierte en la razón trigonométrica. Entonces diremos por acá, entonces diremos de que seno, ¿de cuánto? Seno de omega es igual a Es ¿cuánto? igual a raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2.
Entonces ya podemos calcular el ángulo omega. Omega sería, ¿seno de qué ángulo vale raíz de 2 sobre 2? Seno de, 45. por lo tanto, De omega valdría 45. 45, que es equivalente Pero en el radianes. signo, El Claro, signo es negativo. muy bien. En radianes equivale a ¿cuánto? A pi sobre Y cuartos. pi cuarto. Pero no olvidemos el signo, porque cuando era de un valor negativo, negativo. negativo. Sería menos 45 o menos pi sobre cuarto. Hasta aquí todo ok, perfecto, no hay ningún problema. Profesor, ¿pero qué sucede acá? Mira, en el siguiente, arco seno de 2 es igual a NE. Profesor, no existe. ¿Por qué? Atentos. Vamos a hacer la misma nomenclatura para que ustedes lo puedan distinguir. Profesor, todo esto supongamos que es el ángulo, vamos a ponerle beta o alfa, alfa, listo. Entonces yo puedo decir acá, profesor, puedo decir de que alfa, mira, alfa es igual a arco seno de 2. Allá. Entonces, profesor, ojo, entonces se convierte en la razón trigonométrica. ¿Cuál sería la razón trigonométrica? Sería seno de alfa es igual a ¿cuánto? Es igual a 2. 2. Profesor, seno de alfa es igual a 2. Pero atentos, aquí me daba una restricción. Mira. Me decía de que el valor de x, ¿quién era x? El valor numérico. El valor de x tenía un rango desde menos 1 hasta 1, ¿cierto? Allá, profesor, este es x, mira. ¿Y quién es x acá? Mira, ¿cuánto valdría x acá? Acá valdría ¿cuánto? Valdría 2. Profesor, vale 2, pero me dice que x solamente debe tomar desde menos 1 hasta 2. ¿Está dentro del rango o se pasó del rango? ¿Qué dicen Se ustedes? pasó de rango. Entonces, por eso es que este valor, profesor, no existe. Por eso le dije que había limitaciones, ¿cierto? En algunos casos no cumple la condición, como en este que vemos acá. Para el resto de las funciones trigonométricas sí está cumpliendo. Por eso tengan en cuenta qué cosa, el ángulo teta y quién más, y el valor numérico de ese arco. ¿Está bien? Listo, jóvenes, completen hasta ahí, complétenlo, anótenlo, si todavía no lo tienen, anótenlo ahí pausadamente, porque de esa manera vamos a trabajar las funciones trigonométricas inversas. ¿Ok? Y debe quedar clarísimo para que no haya dudas, porque con eso vamos a desarrollar los problemas que se van a presentar más adelante. Van a ver que es bastante simple, no es nada complicado, sino que el asunto es reconocer, ¿cierto?, cómo cambias, si tienes una razón trigonométrica, cómo obtienes el ángulo. O si tienes el ángulo, cómo obtienes la razón trigonométrica. Muy bien. Listo, me corroboran si ya lo tienen con su dedito arriba para poder continuar. Hay que explicarlo esto porque este tema recién lo estamos viendo. Es bastante práctico cuando lo conocen. Ya lo conocen y ya va a ser súper fácil. Muy bien, Rosa, muy bien, Yadira. A ver cómo vamos los demás jóvenes. Complétenlo ahí. Si tienen su librito, al costadito. Si todavía no, anótenlo ahí en la página en blanco, en su cuaderno de apuntes. Muy bien, Camila. A ver, ahí está su blete también, Camila Berrospin, las dos. Muy bien, listo. Ya, ok. Muy bien. Listo, seguimos entonces, seguimos. ¿Ya? ¿No hay objeción? ¿Lo tienen? Bueno, en todo caso, ya lo vemos, ¿cierto? En el videito. Hoy vamos a ver esta parte teórica que es necesario, porque conocen que todo esto y ya sale rapidito los problemas. Van a ver que si entienden esa parte, el resto ya es súper fácil. Muy bien, seguimos entonces, borramos acá. A ver, por acá también me dice complete, me dice arco seno de raíz de 2 sobre 2. A ver, vamos trabajando. Profesor, arco seno de raíz de 2 sobre 2. Ustedes saben que todo esto es un ángulo, ¿cierto? Este es un ángulo, alfa, supongamos. Entonces yo puedo decir acá, yo puedo decir de que alfa es igual a arco seno de raíz de 2 sobre 2. Ahí está. Muy bien, de raíz de 2 sobre 2. Profesor, pero yo sé en la práctica, ya voy conociendo ya ese valor. ¿Cuánto valdría ese ángulo alfa? ¿Cuánto valdría ese ángulo alfa? A ver. 45. Claro, ya lo vamos conociendo, profesor. Claro, porque, profesor, raíz de 2 sobre 2 es conocido. ¿Seno de qué ángulo vale raíz de 2 sobre 2? Entonces De alfa valdría 45. De 45. 45. Ah, ya, claro, acá sería seno de alfa vale raíz de 2 sobre 2, pero como ustedes en la práctica ya van reconociéndolo, raíz de 2 sobre 2, ¿de qué ángulo vale seno, profesor? 45. Muy bien, rapidito, ¿cierto? Cuando es notable, sale rápido. Por acá, arco seno de menos 2.
¿Se acuerdan, jóvenes? Arco seno de menos 2. A ver. Esto, profesor, todo esto es un ángulo, ¿cierto? Todo esto es un ángulo, supongamos alfa también. Entonces puedo decir de que alfa es igual a arco seno ¿de cuánto? De menos 2. De menos 2. Profesor, ¿qué ángulo existe para esto? ¿Te acuerdas? Esta es la restricción. El valor de x, ¿qué valor debe tomar? Desde menos 1. Desde menos 1 a Menos 1. 1 hasta 1, no existe. No Claro, existe. entonces no existe, profesor, o así, no existe. Claro, en esta función trigonométrica no existe, porque ese valor tiene un rango, no lo olviden. Muy bien. Por acá, profesor, aquí, arco seno de menos 1/2. Sabemos que cuando el valor numérico es negativo, se extrae el signo, ¿cierto? Para que lo vean mejor. Acá sería menos arco seno, ¿de cuánto, profesor? De 1/2. Ahí está. Listo. Pero esto me acuerdo, deja el signo negativo ahí, lo vamos a trabajar luego. Todo esto, profesor, aquí, miren, lo hacemos de la forma práctica, todo esto es un ángulo, ¿cierto? Alfa, supongamos. Les pregunto, seno de alfa, ¿seno de qué ángulo alfa vale 1/2? Seno de alfa vale 1/2. ¿Cuánto valdría el ángulo alfa? 30. Claro, seno de Menos alfa 30. vale 1/2. Valdría 30 grados, profesor. Claro, 30 grados, pero no te olvides el signo, sería Menos menos 30. 30 grados. O que es equivalente en radianes a pi sobre 6. 6. Miren, jóvenes, así vamos a trabajar, ¿ah? No lo olviden, estamos trabajando las propiedades que hemos visto con los signos o las razones trigonométricas. Por acá, arco seno de 1. Arco seno de 1. Profesor, este es un ángulo. Vamos a ponerle alfa, supongamos. Y acá el valor numérico es 1. Dentro del rango está, profesor. Entonces podemos decir lo siguiente, de que ese arco seno de alfa, ¿cierto? Es igual a 1. ¿Seno de qué ángulo vale 1? A ver, vamos a ver si se acuerdan. Ajá, 90. muy De bien. 90. Claro, profesor, para que se acuerden. ¿Seno de qué ángulo? Seno de alfa es igual a 1. Ah, ya, profesor. ¿Y qué ángulo vale alfa entonces? 90, muy bien, exacto. Seno de 90 grados vale 1. Allá, 90. O también es equivalente en radianes, ¿a cuánto? A pi sobre Pi medios. Medios. Pi medio. medios. Muy bien, ahí está. Así es, jóvenes. Seguimos por acá. Profesor, seno, ¿de qué ángulo vale menos 1? Ah, ya, se extrae el signo, miren. Menos arco, seno, para que se vea el signo ahí. ¿Seno de cuánto? De 1. Profesor, aquí veo que todo esto es un ángulo, no te olvides. Los arcos son ángulos. Todo esto es un ángulo. Alfa, supongamos. Entonces puedo decir de que seno de alfa es igual a ¿cuánto, profesor? A 1. Profesor, ¿y seno de qué ángulo vale 1? Pero acá sería negativo, 90. ¿cierto? De menos Sería 90. negativo, y acá sería negativo. A ver. ¿Seno de qué ángulo vale menos 1? Seno de 90 vale 1 positivo. Pero ¿cuánto valdría de menos 1? A ver, ¿seno de qué ángulo vale menos 1? ¿Se acuerdan? A ver, por ahí lo han escrito ya. A ver. Ajá, pero en seno, muy bien, ¿cierto? Profesor, aquí entran los ángulos cuadrantales. Profesor, me parece que puede ser 180 o de repente 270. ¿Cómo lo ubican ustedes? ¿Se acuerdan los ángulos cuadrantales, profesor? Supongamos que, como su compañero me dice, a ver, 270, pero ¿cuáles son las coordenadas acá? En 270, las coordenadas eran para x0 y para ¿cuánto, profesor? Para y era menos Menos 1. 1. Profesor, y me acuerdo de que seno es ordenada sobre radio vector. ¿La ordenada cuánto vale, profesor? Vale menos 1, ¿cierto? Sobre radio vector 1. Menos 1 sobre 1 sale menos 1. Entonces, ¿seno de qué ángulo vale menos 1? Ah, ya lo dijo su compañero. Seno de 270. Ah, ya, profesor, así es. Así van a trabajar. Porque acá el arco seno, ¿cierto? Es de un valor 1, pero este signo negativo se extrae. Todo este ángulo debe ser negativo, no te olvides, entonces sería seno de 270. O el ángulo sería 270. O también en radianes, que nos daría 3pi sobre 2. 2. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Así vamos a ir trabajando para poder calcular esos valores de las razones trigonométricas inversas. Eso es con respecto solamente hasta ahora con la razón seno, ¿cierto? Pero también vamos a trabajar con coseno y tangente. Y coseno tiene el mismo mecanismo, miren.
¿Coseno de qué ángulo? Coseno de teta es igual a x. Entonces, teta es igual a arco coseno de x. Y también tiene su rango para el ángulo teta. Va desde 0 hasta pi. Y los valores para el valor numérico de x es de -1 hasta 1. Claro, porque seno y coseno tienen las mismas restricciones para -1 y 1. Y aquí tenemos el arco coseno de x, que es el ángulo teta, es desde 0 hasta pi, que vale 180. Y sus valores es de -1 hasta 1. Y aquí tiene una restricción para el arco negativo, mira. Si tengo el arco coseno de un valor negativo, eso es igual, por propiedad, a menos arco coseno de x más ¿quién? Más pi. No Más olviden, esta es una propiedad. Cuando tienen arco coseno de un valor negativo, eso es igual al negativo de arco coseno de x más pi. En otras palabras, este signo se extrae y se le suma pi. ¿Por qué, profesor? Le sumamos pi porque en las funciones trigonométricas inversas, cuando tenemos el gráfico, se va a ubicar en el segundo cuadrante negativo. Por eso le agregamos pi. ¿Está bien? Pero eso lo vemos en la gráfica. Aquí lo utilizamos como propiedad. Profesor, ¿y cómo se interpreta? De la misma manera, mira, ve aquí hay un ejemplo. Arco coseno de raíz de 2 sobre 2. ¿Coseno de qué ángulo vale raíz de 2 sobre 2? De 45. De 45. ¿Coseno de qué ángulo vale raíz de 2 sobre 2? 45. De ¿Y 45. equivale a cuánto? A pi sobre 4. 4. Claro, Y así lo 4. sacamos, ¿se dan cuenta? Miren, ya en la práctica ya vamos sacándolo directamente. Profesor, aquí abajito, un poquitito lo subo para ver un ejemplito más. Ahí está. Miren, aquí me dice, arco coseno de 1. Arco coseno de 1. ¿Coseno de qué ángulo vale 1? ¿Coseno de qué ángulo vale 1? Si lo buscan en su tablita de notables, cuadrantales, perdón, valdría 0. Claro, por eso es que me dice acá, profesor, coseno, miren, todo esto debe ser un ángulo, supongamos alfa. Y digo, ¿coseno de qué ángulo vale 1? ¿Coseno de qué ángulo De vale 1? 0. De Cero. 0. Profesor, De a ver, pero 0. ¿cómo es eso? Por acá estaba 0, para que se acuerden. Las coordenadas de 0 era 1, punto y coma, 0. ¿Se acuerdan, cierto? De 0 grados. Profesor, ¿y cuál era la razón trigonométrica? Coseno. Coseno era abscisa sobre radio vector. ¿Quién es la abscisa acá? 1. ¿Quién es el radio vector? 1, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es ese valor, coseno de alfa es igual a 1 cuando el ángulo vale 0 grados. Así vamos a trabajar, jóvenes, en lo que es razones o funciones trigonométricas inversas. ¿Está bien? La primera parte, si ha quedado claro, la segunda parte en coseno y tangente también es lo mismo, solo que tiene algunas restricciones. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien, esta vez estamos viendo la parte teórica para poder repasar, ¿cierto? O introducir este tema de lo que es funciones trigonométricas inversas. Muy bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar ya que el tiempo nos gana por acá. La siguiente clase hacemos complementamos las definiciones y pasamos al desarrollo de los ejercicios que van a ver que es sumamente sencillo si entienden esta parte de interpretar qué cosa. La razón trigonométrica hacia el ángulo o el ángulo hacia la razón trigonométrica. Tomando en cuenta qué cosa, las restricciones y las propiedades. Muy bien, jóvenes, se nos acabó el tiempo. Me despido, nos vemos, chicos. Gracias a todos por su atención. Chao, Gracias, profesor. profesor. Hasta la Hasta siguiente luego. hora. Hasta la siguiente clase. Nos vemos, chicos. Listo.